Hola a todos. Vamos a empezar con este tema que es el de gráficas de funciones escalares y conjuntos de nivel. Entonces vamos a empezar con una función f, que es una función escalar, que tiene por dominio d sub f, y su dominio está metido en algún Rn. Vamos a definir la gráfica de f, denotada por gr de f, como sigue: es un conjunto. A continuación voy a describir el conjunto. El conjunto está formado por todos los elementos de la forma x, f de x, tal que x esté en el dominio de la función. Y en este momento nos podemos preguntar en dónde está metido este conjunto. Bueno, me fijo. Dice que x está en el dominio de la función. Y el dominio de mi función es un subconjunto de Rn. Quiere decir que x realmente tiene n coordenadas. Entonces llevo aquí n coordenadas. Y tengo aquí una coordenada más que corresponde al valor de la función evaluado en x, ¿no? El valor de f evaluado en x. Digo una coordenada porque f de x es un número real. La evaluación cae en los reales. Entonces tengo n coordenadas y tengo en total n más 1 coordenadas. Esto es un subconjunto de Rn más 1. Con las mismas hipótesis sobre f, una función escalar, y c, un número real, vamos a definir el conjunto de nivel asociado al valor c, y se va a denotar como f a la menos 1 de c. Otra vez es un conjunto. F a la menos 1 de c es un conjunto. Es el conjunto formado por todos los elementos en el dominio de la función, que bajo la función me dan c. Es decir, son todos los x en el dominio de la función, tal que f de x es c. Y entonces también aquí me puedo preguntar en dónde está metido este conjunto. Bueno, son todos los x en el dominio de la función que satisfacen esta condición. En particular son elementos del dominio. Y mi dominio es un subconjunto de Rn. Entonces esto está metido en Rn. Vamos a ver ejemplos para que todo esto quede un poquito más claro. Vamos a considerar esta función f de x, y igual a x menos y más 1, ¿no? Entonces una función que a la pareja x, y le asigna x menos y más 1. Muy bien. Entonces empezamos por notar que el dominio de la función es todo R2. Vamos primero con los conjuntos de nivel. Vamos a ver quién sería f a la menos 1 de menos 1. Es decir, el conjunto de nivel de f asociado al valor menos 1. Según la definición, son todos los elementos en el dominio, es decir, todos los x, y en R2, tales que cuando yo le aplique la función, es decir, f de x, y, esto es igual a menos 1. Bueno, desarrollo un poquito más. Son todos los x, y en R2, tales que x menos y más 1, esto es lo que vale f de x, y, es igual a menos 1. Desarrollo un poquito más. Son todos los x, y en R2. Ya nada más paso para acá la y, el menos 1 para acá, y entonces me queda que y es igual a x más 2. Entonces, el conjunto de nivel asociado al valor menos 1 de la función f es este conjunto, y este conjunto es una recta. Es una recta con pendiente 1 ordenada al origen 2, y la voy a dibujar a continuación en moradito. Entonces la recta se ve así. Lo voy a escribir. Esto corresponde. Vamos a esperar a que pase el avión. Bueno, esto corresponde a f a la menos 1 de menos 1. Continúo.
Vamos con f a la menos 1 de 0, es decir, el conjunto de nivel de f asociado al valor 0. Bueno, entonces esos serían todos los x, y en R2, tales que f de x, y es 0. Desarrollo. Entonces esto es lo mismo que decir que x menos y más 1, que es lo que vale la función, es igual a 0. Y entonces serían todos los x, y en R2, tales que y es igual a x más 1. Es otra recta muy parecida a la anterior, nada más que esta tiene ordenada al origen 1. Esa recta se ve como así. Se ve como así. Continúo. Bueno, esto sería f a la menos 1 de 0. Luego f a la menos 1 de 1 serían todos los x, y en R2, tales que bajo la función le pegan al 1. Esto es que x menos y más 1 sea igual a 1, es decir, que y sea igual a x. Lo voy a poner en verde. Sería esta de aquí. Entonces vamos a detenernos un poquito a entender qué estamos haciendo, qué estamos obteniendo, etc. Fíjense bien. Dice que f a la menos 1 son todos los puntos que bajo la función le pegan al menos 1. Es decir, si yo aplico f a un punto aquí, me va a dar menos 1. Si yo aplico f a un punto aquí, me va a dar menos 1. Si yo aplico f a un punto aquí, me va a dar menos 1. F a la menos 1 de 0 son todos los elementos que bajo la función van y le pegan al 0. Es decir, si ustedes aplican f a cualquier elemento de esta recta, les va a dar 0. Si ustedes aplican f a cualquier elemento de esta recta, les va a dar 1. Y así. ¿Qué están haciendo entonces los conjuntos de nivel? O al menos como yo lo pienso, están como descomponiendo la función como en rebanaditas, ¿no? En la función hay mucha información. Lo que hace el conjunto de nivel es, fíjate en la rebanadita menos 1 que hay, ¿no? Fíjate en la rebanadita 0 que hay. Fíjate en la rebanadita 1 que hay, etc. Bueno, ya que entendimos los conjuntos de nivel y en dónde viven, déjenme aquí etiqueto a los ejes. Este sería X, este sería Y. Entonces, ya que entendí los conjuntos de nivel y que sé que están metidos en el dominio de la función, en este caso R2, ahora voy a entender la gráfica. Siempre, siempre, siempre partan de la definición, eso es bien importante. Bueno, en la gráfica destino las primeras entradas a lo que come la función y yo sé que la función come elementos con dos coordenadas, X y Y. Y la última coordenada la destino para lo que me regresa la función en las dos primeras. Entonces, la gráfica de f sería el conjunto formado por todos los elementos de la forma x, y, f de x, y, tales que las primeras dos coordenadas se mueven en el dominio de la función, que en nuestro caso es R2. Bueno, entonces me quedan todos los x, y, x menos y más 1, tales que x, y, las primeras dos coordenadas se mueven libremente. Bueno, para entender a la gráfica, pues se analiza lo siguiente. La primera coordenada se mueve libremente. La segunda coordenada se mueve libremente. La tercera coordenada no. La tercera coordenada está en función de las dos primeras. Y como normalmente llamamos a la tercera coordenada en R3 es Z. Entonces, me interesa entender, para entender a la gráfica de la función, pues este conjunto. Y en este conjunto, la restricción está en la tercera coordenada, y es que la tercera coordenada se vea como x menos y más 1. Bueno, ya que entendí eso, entonces lo escribo de esta forma. Tengo una ecuación lineal en tres variables. Eso es un plano, según lo que ya vimos. Y entonces aquí ya nada más voy a dibujar a la gráfica de la función, que es este plano.
Y pues lo único que hago es dibujar los cortes. Por ejemplo, este plano corta el eje X en -1, corta el eje Y. ¿Cómo sé que corta el eje X en -1? Cuando Y y Z son 0. Aquí corta el eje Y. Cuando X y Z son 0, tendría menos Y igual a -1 y entonces me queda Y igual a 1. Y corta al eje Z también cuando Z es igual a 1. Ya que dibujé los cortes, luego dibujo estas líneas que unen a los cortes para entender más o menos cómo está el plano. Y luego, con este triangulito que tenemos aquí, lo prolongo para que me dé un paralelepípedo. O un paralelogramo. Entonces, agarré esta, la moví para acá. Ahora puedo agarrar esta. La muevo para acá. Me queda ahí un paralelepípedo. Y para entender más o menos cómo está el plano, entonces trazo luego paralelas. Como para entender cómo se está. Algo así. Tendría que prolongar un poquito más. Así. Algo así. Y ese es el plano. Entonces, resulta que la gráfica de esta función, pues fue un plano. ¿Cómo se relaciona la gráfica de la función con los conjuntos de nivel? ¿Cómo se relaciona la gráfica de la función con los conjuntos de nivel? Para que entendamos, pues, cómo interaccionan estas dos cosas. Porque fíjense que los conjuntos de nivel viven en R2 y la gráfica está metida aquí en R3. Entonces, ¿cómo se relacionan? Bueno, si tú agarraras este plano y cortaras a la altura Z igual a -1, lo que verías es esta recta. Si tú agarraras ese plano y cortaras a la altura 0, lo que verías es esta recta. Si tú agarraras el plano y cortaras a la altura 1, pues lo que verías es esta recta. Entonces es como los conjuntos de nivel te ayudan a entender a la gráfica por rebanadas. Es como lo que decíamos o como andábamos dibujando las superficies. Yo no sé bien entender, digamos, una superficie de entrada. Lo que hago es entenderla por cortes. Esos cortes con respecto de Z corresponden precisamente a los conjuntos de nivel. Eso es lo que estamos diciendo. Vamos con el siguiente ejemplo. Bueno, ahora voy a trabajar con esta función. Esta función f de x, y igual a 9 menos x cuadrada menos y cuadrada. Otra vez, el dominio de la función es todo R2, ¿no? O sea, siempre que yo meta aquí cualquier valor y aquí cualquier valor, siempre voy a obtener un número real, a saber, 9 menos la primera entrada al cuadrado menos la segunda entrada al cuadrado. Vamos entonces a entender tres conjuntos de nivel y empezamos así. F a la -1 de 1 serían todos los x, y en R2, tales que bajo la función le pegan al 1. Bueno, eso lo escribo así. Y eso, pues ya haciendo calculito, se ve así. Quiere decir que el conjunto de nivel de la función asociado al valor 1 es una circunferencia de radio raíz de 8. Muy bien, la dibujo. Entonces se ve como así. Vamos a poner que ese es raíz de 8. Ese de ahí, eso que acabo de dibujar, bueno, y está centrado en el origen, ¿no? Entonces un poquito más por acá. Y esto corresponde a f a la -1 de 1, dijimos. Me lo pongo aquí, f a la -1 de 1. Muy bien. Sigo.
f a la menos 1 de 0 serían todos los x, y en R2 que bajo la función le pegan al 0. Aquí ya no lo escribí, pero la definición pues sería con f de x, y igual a 0. Si a ustedes ya les queda claro, pueden ahorrarse algunas líneas. Ya que hago los cálculos, me quedaría que el conjunto de nivel asociado al valor 0 es una circunferencia de radio 3. Fíjense cómo de 1 al 0 el radio creció un poquito. Vamos a dibujarla en azul. Entonces, este de aquí, un poquito más grande el radio, corresponde, que me la muevo, corresponde a f a la menos 1 de 0, 1 más. F a la menos 1 de menos 1 serían todos los x, y en R2 que bajo la función le pegan al menos 1. Hago unos calculitos y me queda que es una circunferencia de radio raíz de 10. Todavía el radio un poquito más grande. La centro. Más o menos. Entonces este de aquí correspondería a f a la menos 1 de menos 1. Fíjense bien. Noten cómo cuando los valores estos van decreciendo, el radio va creciendo. Entonces, haciendo una analogía con lo que vimos anteriormente, que los conjuntos de nivel corresponden a cortes en Z de la gráfica de la función. Entonces, conforme voy cortando hacia abajo, voy viendo círculos de radio cada vez más grande. Pues bueno, vamos a ver. La gráfica sería, acuérdense, destinamos las primeras coordenadas para lo que come la función, en este caso elementos de R2, y la última coordenada para lo que regresa la función en estas dos. Bueno, la gráfica sería el conjunto de todos los x, y en R, x, y, f de x, y, tales que x, y viven en R2, que en este caso es el dominio de la función. Bueno, serían todos los x, y, 9 menos x cuadrada menos y cuadrada, tales que las primeras dos coordenadas se mueven libremente. Bueno, ¿en dónde está mi restricción? Tu restricción es que tu tercer coordenada se ve como 9 veces, como 9 menos la primera coordenada al cuadrado menos la segunda coordenada al cuadrado. Entonces, para entender la gráfica de la función f, se reduce a entender esta superficie. Y aquí hacemos uso de todo lo que ya sabemos. Voy rápido. Lo voy a escribir así. Si bien esto no es un círculo, lo voy a poner así. Menos x cuadrada más y cuadrada. O bien también lo podemos trabajar con circulitos, como sea, es igual. Lo puedo poner así, x cuadrada más y cuadrada igual a 9 menos z. Y entonces me doy cuenta que automáticamente hay una restricción, porque esto de aquí es una suma de dos cuadrados y entonces 9 menos z tiene que ser mayor o igual a 0 y esta pues desigualdad está muy simple. Dice que z tiene que ser menor o igual a 9. Nada más paso para acá la z. Quiere decir que yo voy a ver cosas de 9 hacia abajo. Empiezo. ¿Qué veo en 9 entonces? Bueno, lo que ves en 9 es x cuadrada, la altura 9, x cuadrada más y cuadrada igual a 0. Y las soluciones a esta ecuación de aquí es que x sea 0 y que y sea 0. A la altura 9 voy a ver únicamente un punto. Esta cosa no es simétrica, ¿no? Aquí no tengo un término cuadrático, sigo, voy de 9 hacia abajo. ¿Qué veo en z? Igual a 8. Veo x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Veo una circunferencia de radio 1 a la altura 8. Z igual, por ejemplo, a 0, no sé. Les da x cuadrada más y cuadrada igual a 9. ¿Ves una circunferencia de radio 3?
Entonces empezamos en un punto a la altura 9, conforme voy bajando, voy viendo círculos de radio cada vez más grande. Voy a utilizar una proyección para asegurarme cómo está esto. Proyectamos en, por ejemplo, x igual a 0, y lo que veo en x igual a 0 es y cuadrada igual a 9 menos z. Bueno, esto de aquí, tengo un término lineal, tengo un término cuadrático. Esto es una parábola que ve hacia abajo y que está trasladada en 9. Si quieren lo pueden ver así, ¿no? Este término de aquí habla de una traslación, esto de que están invirtiendo, ¿no? Bueno, entonces, pues ya, dibujamos. Algo así. Aquí a la altura 9, veo un punto y conforme voy bajando, voy viendo círculos de radio cada vez más grandes. Les decía entonces, si se acuerdan, desde la clase de las dudas, que este tema pues nada más es introducir un poquito de lenguaje. Graficar todas estas cosas pues ya depende de lo que hemos visto antes. Entonces vamos a dejar el video aquí, voy a dejar algunos ejercicios y espero sus dudas y comentarios. Muchos saludos.